Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, desde Cartago, Costa Rica, saludando a todas las personas que nos acompañan hasta ahora a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 17 de septiembre de este 2023 y también un saludo a la iglesia local que hoy está aquí acompañándonos en vivo. Así es que animarlos, ustedes ahí en el video, nosotros aquí, de que nos dispongamos con todo nuestro ser para recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Amén, hermanos. Bien, vamos a ir todos a la palabra. Busquen sus Biblias, el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, verso 31. Mientras la iglesia lo busca ahí en el video, también siempre animarles a ustedes que tengan una Biblia cerca, que acostúmbrese a ese contacto con la palabra, ¿no? Es bien importante, ¿no? ¿Estamos todos en Juan 8, hermanos? Vamos a leer algunos versículos que ustedes ya los han escuchado varias veces, pero bueno, por ahí nos vamos a ir moviendo en esta mañana, ¿no? ¿Qué dice el título? A ver si estamos todos alineados. La verdad os hará libres, ¿no? Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos, no solamente de leerla, Señor, sino de meditar en torno a él, a recibirla, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino que también podamos ser hacedores de la misma, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor, y por la oportunidad que tenemos de reunirnos en torno a tu palabra. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer un pasaje muy conocido. De hecho, aquí en Costa Rica hay un programa de radio que se llama así, ¿no? ¿Cierto que sí? La verdad os hará libres. Hay un programa que se llama así. Y ese programa se trata básicamente de eso, ¿no? De interpretación de la palabra como tal. Está bien. Pero bueno, queríamos tocar el tema de eso de libertad, ser libres, todo eso, porque es el tema de moda ahorita, ¿no? Por lo menos por estos días. ¿Cierto que sí o no? Costa Rica, y no solamente Costa Rica, sino todo Centroamérica está en el mes de la patria y en los días de libertad, en los días de independencia, ¿no? El 15 de septiembre pasado se celebró el Día de la Independencia aquí en Costa Rica. ¿Cuántos años? 202 años, ¿no? Hace 202 años se firmó el acta de independencia que liberaba no solamente a Costa Rica, sino a todos los países del yugo español. Bueno, y desde ese día se dice que Costa Rica es libre e independiente, ¿cierto que sí? Lo curioso es que el patriotismo, o sea, ese amor por la patria parece que, bueno, siempre lo tenemos, ¿no? Pero se despierta básicamente en estos días y en estos días empieza a bajar y después ya todo el mundo, ahora nos metemos en Navidad, ya hasta ahí llegó el mes de la patria. Pero bueno, el caso es que la libertad es algo bien importante, o sea, dígame si no hay nada en este mundo que uno ame más que la libertad, ¿no? ¿Cuántas guerras no han habido en búsqueda de la libertad? O sea, muchas guerras, mucha sangre se ha derramado. Porque es indudable que uno como persona pues quiere tener esa capacidad de poder decidir hacia dónde ir, qué hacer, qué no hacer exactamente, ¿no? Cuando uno entra a las cárceles, nosotros que hemos tenido la bendición de entrar a las cárceles, ahí es donde uno se da cuenta lo valioso que es la libertad, ¿no? Aunque déjeme decirle que a veces dentro de la cárcel hay gente más libre que la que hay afuera. Pero digamos que libertad física uno la valora, ¿no? O sea, que uno pueda moverse, que uno pueda ir y usted puede agarrar un bus e irse a la frontera con Nicaragua, o puede agarrar un bus e irse a la frontera con Panamá o hacia los costados, usted puede moverse.
realmente, ¿no? Entonces, la libertad es algo que uno añora, ¿no? Que uno valora. Bien, hermanos, pero ¿qué es la libertad? Les voy a dar la definición nada más, definición clásica, ¿no? La que hay en un diccionario de lo que es la libertad. Dice que la libertad es la ausencia de obligación. Dice que es el estado de un pueblo que no está dominado por un poder tiránico o por una potencia extranjera. Es el estado de una persona que no está prisionera o que no depende de nada o de nadie. Eso es libertad, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo que hay libertad en lo natural y también hay libertad en lo espiritual, ¿no? En lo natural, como les decía ahorita, Costa Rica hace 202 años es un país soberano, es un país independiente totalmente. Y ahorita que nosotros veíamos o leíamos el pasaje, usted vio que el Señor le hablaba a los judíos de libertad, ¿no? Que si conocieran la verdad serían libres. Y inmediatamente ellos saltaron y dijeron, ¿pero libres de qué? Si nosotros somos descendientes de Abraham, o sea, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿entiende? Entonces, si nosotros le preguntáramos a la gran mayoría de los ticos también, y de hecho en su país también lo puede hacer, la gente diría, ¿pero libre de qué? Si nosotros somos soberanos, independientes. Hace 202 años se firmó el acta de independencia. Pero lo que tristemente vemos en las calles es que hay mucha gente que es esclava o prisionera ¿de qué? De muchas cosas, ¿no? Costa Rica en sí es un país que es prisionero de la injusticia. Entonces, aquí hay mucha injusticia de toda índole, social, económica, de todo, hay mucha injusticia. ¿O no, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, dirían inmediatamente, ¿pero de qué? ¿De qué vamos a ser libres? Entonces, tendría uno que entrar a un concepto más detallado de lo que es la libertad, ¿cierto que sí? Entonces, pero bueno, el caso es que eso es en lo natural, no vamos a entrar mucho ahí en lo natural, porque sabemos que uno a veces, cuando les contaba ahorita lo de la cárcel, uno entra a la cárcel, hay gente que está ahí, que se lamenta de estar ahí en la cárcel, y a veces cuando cumple lo que tiene que cumplir ahí, salen, y adivinen qué pasa cuando salen. Comienzan a hacer todo, ¿para qué? Para volver allá. Entonces uno diría, ¿de qué les sirvió estar aquí? ¿Qué aprendieron? De nada, ¿no? Entonces hay mucha gente que es esclava, recupera su libertad, y después, por una decisión personal, vuelven otra vez allá. ¿Acuerdan el pueblo de Israel? Salieron de Egipto, Dios los liberó, obviamente mostrando todo su poder, y estando en camino hacia una tierra prometida, añoraban volver ¿a dónde? A la esclavitud. Así es, así hay mucha gente también que le gusta volver otra vez al estado donde estaba, ¿no? O sea, desafortunadamente es triste eso, y por eso se cumple lo de segunda de Pedro. ¿Se acuerda que decía que el perro vuelve a dónde? Al vómito, y la chancha vuelve a dónde? Al barro. O sea, eso es triste, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener mucho en la parte natural. Ya sabemos que hay libertad, y que la libertad que se maneja en el concepto es eso, decir que como nos podemos mover somos libres, pero sabemos que hay otro tipo de esclavitud que vamos a estar entrando a desarrollar de pronto ese tema más a fondo, que es la libertad espiritual, ¿no? Cuando hablamos de libertad espiritual, ahí ya tenemos que entrar en el plano espiritual, y entra todo lo que es un proceso de redención, ¿no? No sé si ustedes saben qué es la redención. ¿Qué es redención? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es? Comprar, ¿qué más? No, eso es restauración. Pagar un precio, eso es redimir. Lo que estamos hablando, cuando alguien está esclavizado y entonces viene alguien y hay un proceso de redención, entonces viene un redentor y lo que hace a este que está esclavo, ¡plum!, lo pasa acá. Entonces, ¿qué es redención? Liberar. Es un proceso de liberación. Entonces, por eso es que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, vino Moisés, un redentor, porque la liberación siempre viene de afuera, ¿no? Vino Moisés, acuérdate que Moisés estaba en Egipto, ¿no? Pero ahí no podía hacer nada. Entonces lo sacó el Señor de Egipto, lo llevó al desierto, lo formó, lo transformó, le bajó los humos, y ahí sí él fue como un redentor. ¿A qué? En un proceso de redención, a liberar a ese pueblo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo vino también, ¿qué? A redimirnos, o sea, vino a pagar un precio. ¿Qué redimir es eso? Pagar un precio para que otra persona sea liberada, ¿no? Entonces, o sea, son palabras muy parecidas, pero la redención se refiere al acto de liberar a una persona esclavizada o cautiva. Eso es redención. Y el redentor, pues, es el que lo hace, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, vamos a ir nosotros a Romanos capítulo 6 para que veamos desde el punto de vista de la palabra cuál es el verdadero concepto de la libertad, ¿no? Para que la tengamos alineada a lo que dice la palabra, que ahí es donde nos interesa estar, ¿no? Vamos a ir a Romanos 6, 15. Romanos 6, 16, hermanos.
que ahí menciona Pablo, obviamente escribiendo a la iglesia de Roma, cuál es el verdadero sentido de la libertad, ¿no? Romanos 6:16 dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí está mostrando Pablo cuál es el verdadero sentir de la libertad, ¿no? Uno es libre cuando, dejando una vida que lo esclaviza en medio del pecado, decide ser siervo ¿de qué? De la justicia. ¿O ser esclavo de quién? De Cristo, ¿no? ¿Cierto que sí? Ese es el verdadero sentido de la libertad, hermanos. Ahí, más que eso, cuento chino, como dicen por ahí. Lo demás, que yo me pueda mover, que voy, que yo decido, sí, tenemos libre albedrío y todo eso, pero en la medida en que usted ejerza su libertad apartado de la justicia de Dios, usted no está ejerciendo una libertad, sino que está entrando en un ¿qué? Libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? El abuso de la libertad. ¿Cierto que sí? Porque lo que diferencia el libertinaje de la libertad es que el libertinaje es una libertad, llamémoslo así, pero sin límites. O sea, desenfrenada podría ser. Pero la libertad nuestra, hermanos, es, siendo nosotros siervos de la justicia, estamos sujetos ¿a qué? A lo que diga la palabra, ¿no? Nos movemos con libertad, está bien, pero sujetos a lo que diga la palabra, a la voluntad de Dios. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Por eso es que dice la palabra también que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Ahí hay libertad. Pero el hecho de que esté el Espíritu de Dios ahí no quiere decir, ahora usted puede decir, pastor, entonces todas las personas que le han entregado su vida al Señor son libres. Bueno, para allá vamos a ver. Ese es el examen que tenemos que hacernos hoy, si realmente somos o no somos realmente libres. Porque podemos decir que le hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿no? Pero eso es una parte de ahí, allá es donde vamos a llegar, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, dice, como les decía, no hace falta el que cuando es esclavo conoce la libertad y después obviamente seducido por los placeres de este mundo, por su naturaleza caída, vuelve otra vez a ser esclavo, ¿no? ¿Y por qué digo seducido y no tentado? Estamos claros, una persona es esclava, conoce a Cristo y camina en libertad, pero dice que como no entra en el proceso que nosotros ya conocemos, seducido por su naturaleza caída, vuelve otra vez atrás. ¿Por qué digo yo seducido y no tentado? Acuérdense que hay una diferencia entre ser seducido y ser tentado, ¿no? ¿Ser tentado es pecado? No, ¿cierto? ¿No? ¿Ser seducido es pecado? Depende de lo que uno sea seducido. Pero como yo dije, seducido por su naturaleza pecaminosa, ahí sí. Acuérdense que seducido es cuando la voluntad de uno se reduce a nada, ¿no? Entonces, mientras yo sea tentado, está bien. Yo puedo lidiar con eso y yo me puedo defender de la tentación como se defendió el Señor. ¿Cómo me defiendo yo? Con la palabra. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y entonces el celo huirá, ¿cierto? La tentación uno la puede enfrentar, pero cuando uno ya es seducido, la voluntad se reduce a nada. Ahí sí ya, como dice, ya quedó listo para la foto. Entonces, seducido por su naturaleza caída, vuelve otra vez ¿a dónde? A su estado de esclavitud espiritual, ¿no? Amén, ¿no, hermanos? Nada más estoy tratando de entrarle en todo este tema porque ¿a dónde vamos nosotros? ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama esclavos de una mente ¿qué? Reprobada. Y para allá vamos, ¿no? Pero estamos hablando un poquito de la libertad natural, la libertad espiritual. Ya sabemos que la verdadera libertad espiritual es cuando uno se hace siervo de la justicia o esclavo de Cristo. Cuando uno, rompiendo ese yugo que lo esclaviza del pecado, uno decide vivir una vida en libertad, pero sujeto a lo que la palabra tiene para nosotros. Que no hay mayor libertad para el ser humano que vivir sujeto a lo que la palabra ha dictado para nuestra vida, ¿no? Amén, ¿no? Entonces vamos para allá. Entonces, dice la palabra, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, hay un interés particular, hermanos, en este sistema que es cada vez más anticristiano,
de que el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, esté ¿qué? Encubierto. Y que la gente siga manteniendo un entendimiento entenebrecido, ¿no? En otras palabras, hay un interés particular de que la gente siga viviendo ¿qué? En cautiverio, ¿no? El pueblo perece ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento lo hace ¿qué? Esclavo. Porque uno es esclavo ¿de quién? Del que lo vence, ¿cierto que sí? Ahora, ¿por qué creen ustedes que hay ese interés particular en las grandes congregaciones donde ya no se predica la palabra del Señor, de que la gente siga estando con un entendimiento entenebrecido, que sigan esclavizados, que sigan caminando en cautiverio? ¿Por qué creen ustedes que hay ese interés particular? ¿Qué caracteriza a un esclavo? No piensa, bueno, piensa pero no razona. Un esclavo no tiene ambiciones, un esclavo no tiene sueños, un esclavo no quiere salir de ahí donde está, nada más que me digan qué es lo que tengo que hacer. ¿Cierto que sí? Ese es un esclavo. Entonces, díganme si a estos grandes líderes de hoy en día, desde los púlpitos de las famosas megas iglesias y todo eso, donde hay ese interés particular de que la gente siga con un entendimiento entenebrecido, ¿qué mejor sería para un líder de esos tener una congregación en la cual la gente no ambiciona, no cuestiona, no analiza? Acuérdense que la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, pero también Él quiere que vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Y no solamente eso, sino Proverbios 1:22 que dice, ¿hasta cuándo van a dejar qué cosa? La simpleza, salgan de ahí. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, hay un interés particular por eso, hermanos, de que la gente siga otra vez ahí en esa actitud de esclavos, ¿no? Que no salgan de ahí. Por eso era que Pablo lidiaba tanto con la iglesia y les decía, pero si ustedes ya salieron de ahí, ¿para qué van a volver allá? Otra vez a ser esclavos de donde salieron. Si comenzaron bien, empezaron en el espíritu, ahorita están terminando en la carne. ¿Quién les estorbó para correr la buena carrera? O sea, ¿qué les pasó? Si fuera tico diría, ¿qué les pasó a mis chiquitos? ¿Me entienden? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, por eso es que no se predica la verdadera palabra, porque hay un interés particular de que este evangelio esté ¿qué? Encubierto, ¿no? Y el Dios de este siglo se ha encargado de que la gente, obviamente, tenga ese conocimiento entenebrecido. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces ahí viene la pregunta directa para cada uno de nosotros, ¿no? Entendiendo nosotros qué es la verdadera libertad, teníamos que preguntarnos nosotros si verdaderamente somos o no somos libres. Ahora cantamos una canción, ¿no? Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, todo eso, ¿no? ¿Somos o no somos libres? Bueno, dejemos la pregunta ahí en el aire porque recuerden, ¿no? La vida cristiana es 100% libertad, no libertinaje. Entonces usted puede decir, yo soy libre, pastor, pues yo ya le entregué mi vida a Cristo. Está bien, ya le entregaste tu vida al Señor. ¿Y qué más? Porque eso es lo que vamos a ver, ¿no? Porque hay gente que se conforma nada más porque yo hice la oración de la fe y eso es suficiente. Déjeme decirle que no es suficiente, es un buen punto de arranque y definitivamente, no un buen punto de arranque, es el punto de arranque, pero no es suficiente, hay que seguir, hay que trascender más allá. ¿Amén o no? Entonces, hermanos, dice la palabra en el Salmo 119, versículo 44. Mire lo que dice la palabra ahí en el Salmo 119, versículo 44. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, mire que ahí la palabra nos está diciendo el salmista ahí, que realmente este caminar en la búsqueda de la libertad va en línea o se mueven dos rieles, ¿no? Ustedes han visto que los trenes se mueven en dos rieles, ¿no? Entonces, esta búsqueda nuestra hacia la libertad se mueve en dos rieles principales. Uno es que nosotros podamos conocer la verdad, ¿cierto que sí? Pero no solamente conocerla, sino que nosotros nos movamos ¿en qué? En obediencia, porque mire lo que dice ahí, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, es decir, los busqué, los conocí, y como son mandamientos, ¿qué es un mandamiento? ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es? ¿No saben? ¿Qué es? Una ordenanza. ¿Qué más? Mandato. Esos son los mandamientos. Cuando uno dice, aquí están los 600 mandamientos de la ley de Moisés, un ejemplo, ¿no? Los 600 ordenanzas. Órdenes, pues. ¿Amén o no? Entonces busqué tus mandamientos. Entonces, importante considerar eso, hermanos. Dos rieles. El conocimiento de la verdad y la obediencia. Uno sin el otro no se mueve. Yo no puedo, no me sirve de nada conocer la verdad si no la obedezco.
Y yo no podría obedecer la verdad si no la conozco, si no sé qué es lo que tengo que obedecer. Entonces tengo que conocerla y obedecerla. Y a veces el problema tremendo está en la segunda parte. A veces hay gente que conoce qué es lo que debe hacer, pero no lo hace. ¿Amén o no? ¿O se acuerdan de Naamán? Le dijeron lo que tenía que hacer y no quería hacerlo. ¿Y hasta cuándo tuvo la bendición? Hasta que lo hizo, ¿no? Y los que no conocen la historia de Naamán, pues la hemos repetido muchas veces. ¿Se acuerdan que él tenía lepra y le dije, fue allá de Eliseo y le dijeron, vete y te metes al río Jordán 7 veces y te vas a sanar? Y él decía, pero ¿cómo va a meter a ese río Jordán si ese es como el Virilla? Habiendo otros ríos más bonitos. Digo, métete. No, yo no me voy a meter. Métase. No. Hasta que dijo, bueno, está bien, voy a ir. Se metió 7 veces y se sanó. Entonces, la obediencia a veces es lo que cuesta, ¿no? Ejemplo a seguir, el de los líderes de Jericó. ¿Se acuerdan, no? La historia de Jericó, que también llegó Eliseo ahí. Jericó, una ciudad hermosa, linda, y le decían los gobernantes, mira, esta ciudad es preciosa, pero tiene un problema, las aguas son amargas. Entonces ellos tuvieron la sinceridad de reconocer que tenían un problema y la humildad de recurrir a aquel que les podría ayudar. Y el que les dijo, traigan vasijas de sal y vamos a sanar esto, y hicieron tal cual como les dijo y se sanaron las aguas. Entonces, a veces la obediencia es lo que cuesta, hermanos, pero pensemos un poquito en esos dos rieles. Conocer la verdad primero. Recuerda que el Señor, lo leímos ahorita, ¿no? Ustedes van a conocer la verdad, ¿y qué pasa? ¿Y esa verdad? Los hará libres. Pero para conocer esa verdad, ¿qué tienen que hacer? Recuerda que lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Alguien dijo por aquí? Recuerda que lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Ustedes van a ser libres. ¿Y entonces por qué? Porque van a conocer la verdad, pero para conocer la verdad tienen que ser discípulos. Acuérdense, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos y entonces van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Entonces hay que ser discípulo. Ahora, ¿por qué menciono eso, hermanos? Porque también lo hemos dicho varias veces, acuérdense, el Nuevo Testamento es un libro escrito por discípulos, ¿para quién? Para discípulos. Ahí se menciona muchas veces la palabra discípulo, muy pocas veces la palabra cristiano. ¿Cuántas veces cristiano? ¿Cuántas veces? 3. Ahí no le pegan, pues. 3 veces la palabra cristiano, ¿no? Amén, hermanos. Entonces hay que ser discípulos, hay que dejar de ser creyente, porque acuérdense que hasta el diablo cree, ¿no? Y tiembla. Entonces hay que trascender. Está bien, usted vino a los pies del Señor, usted es creyente, está bien, y recibe el Espíritu de Dios y dándole el beneficio de la duda, usted se mantiene ahí, pero trascienda de ahí. Hay mucha diferencia entre un creyente y un discípulo. Al creyente, ¿sabe qué? Hay que estarle dando la comida. Por aquí creo que había un pasaje donde el Señor le decía, es que ustedes han creído porque han visto las señales, si no, no creerían. Entonces, al creyente hay que darle el pescado. ¿Qué hace el discípulo? Lo pesca. Ahí lo pesca, ¿me entiende? El creyente dice, ore por mí. ¿Qué hace el discípulo? Ora por los demás. Y así, hay muchas diferencias. Usted puede buscar diferencias entre un creyente y un discípulo. Entonces hay que trascender a ser discípulo, porque el Señor lo dijo, van a ser mis discípulos. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, conocer la verdad es importantísimo por eso. Y ahora, el tema más importante es la obediencia. Porque créanme que no tengo ninguna duda que hay mucha gente que conoce la verdad, conoce palabra, conoce la voluntad de Dios, pero no son tantos los que realmente en una obediencia genuina, voluntaria, porque a veces la obediencia no es tan voluntaria como uno quisiera o como Dios quisiera. A Dios le gusta la obediencia, pero una obediencia ¿qué? De corazón, que realmente la gente quiera, no obligada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la obediencia es bien importante, hermano. De hecho, si uno quitara todo el tema de la obediencia de la Biblia, prácticamente tendría que quitar ¿qué? Todo. Todas las palabras giran en torno ¿a qué? A la obediencia. Nada más les resumo. ¿Quién fue uno que aprendió la obediencia? El Señor mismo, ¿no? Aprendió a ser obediente. La obediencia, hermanos, no hace parte de nuestra naturaleza caída. O sea, nosotros no nacemos siendo obedientes a la palabra de Dios, ni mucho menos. Es algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Y qué parte de nosotros es el que aprende? La nueva criatura. ¿Cierto que sí? Porque el viejo hombre no quiere nada, no quiere obedecer absolutamente nada. De hecho, ¿para qué le vamos a pedir que obedezca si no quiere? Y no solamente no quiere, no puede tampoco. Amén, hermano, bro. Entonces, la obediencia, recuerde, es fruto de una íntima relación. El ser obediente con alguien depende del concepto que uno tenga de aquel que te da una orden. ¿Cierto que sí?
Y póngalo usted, muchos hijos son obedientes a los padres y tiene que ver mucho la relación que hay de padre a hijo y la imagen que los padres o que los hijos tienen de los padres. ¿Cierto que sí? Con los jefes pasa lo mismo a veces. A veces a uno le toca obedecer obligado, ¿no? Pero qué bueno es cuando uno obedece por admiración a alguien que uno sabe que le aporta, ¿no? Digamos, en un trabajo. ¿Estamos claros, hermano, o no? Por eso es que el Señor decía, si ustedes dicen que yo soy su Señor, ¿por qué no obedecen lo que yo les digo? Entonces, ¿para qué dicen que están bajo mi yugo? ¿Para qué dicen que están bajo mi autoridad si no la obedecen? ¿Amén o no, hermanos? Entonces, son dos cositas que tenemos que tener presentes, ¿no? O sea, conocer la verdad, no solamente conocerla, sino obedecerla, ¿no? Y en la obediencia es donde está la bendición, ¿no? Porque ahí, ¿qué es lo que desata la obediencia del hombre? Las bendiciones, como dice Deuteronomio 28, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos lo que Dios dice? Bueno, estamos haciendo como una entradita, ¿no? Una plataforma. ¿Qué pasa cuando no obedecemos lo que Dios dice? ¿Ah? O sea, cuando uno no obedece, ¿uno qué hace? Desobedece. ¿Qué desata la desobediencia? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las maldiciones. ¿Y qué son las maldiciones? Bueno, eso ya lo tenemos que manejar así, ¿no? Fruto de la ausencia de Dios. Una persona maldita es la que no tiene a Dios. Eso ya lo tenemos que tener, pero absolutamente claro, ¿no? A ver, hermano, la desobediencia lo lleva a uno definitivamente ¿a dónde? Una persona que entra en desobediencia, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A la tierra de qué? Porque miren lo que estamos hablando. La desobediencia desata las maldiciones es el fruto de la ausencia de Dios. Entonces la desobediencia lo lleva a uno definitivamente a la tierra del pecado. No hay otra. ¿Qué lo separa a uno de Dios? El pecado. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces la desobediencia es algo tremendo, ¿no? Por eso es que el Señor valora y aprecia mucho la obediencia. Dice, yo no quiero sacrificio, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es obediencia. Por eso en estos días hacíamos, me acuerdo dónde era que hacíamos el ejercicio del pecado de David y el pecado de Saúl. Que humanamente uno diría, no, hombre, David, terrible, ¿no? Adúltero, asesino, quebrantó como 4 mandamientos. ¿Cierto que sí? Saúl, desobediente. Uno diría, ¿cuál de los dos fue peor? David. Es que el tema no es aquí cuál de los dos fue peor, sino qué hizo cada uno después de que reconoció su pecado, ¿no? David se arrepintió de corazón, le dolió, clamó al Señor por su misericordia. Saúl ni se inmutó, ¿no? Más bien cuando Samuel le dijo a Saúl, Dios te ha desechado, ¿qué le dijo Saúl a Samuel? Le dijo, ¿en serio? Pero quédate aquí a mi lado, para que nos sigan viendo juntos, ¿no? Porque le importaba más la opinión de ¿quién? De la gente que del mismo Dios, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerde, la desobediencia es terrible, ¿no? Porque lo lleva uno al pecado y el pecado obviamente separa del Señor y el pecado nos lleva otra vez a un mundo de esclavitud, ¿no? Donde supuestamente una persona que ya le ha entregado su vida al Señor ha salido de ahí, ¿no? ¿Estamos claros, no? Ahora, ¿cómo podemos caminar en obediencia a Dios? Primera Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra, ¿no? Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados los unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Entonces, someternos, hermanos, a la verdad, a la palabra de Dios, nosotros no podríamos hacerlo con la mente que traíamos antes de entregar nuestra vida al Señor, ¿cierto o no? ¿Tiene que ver con una mente qué? ¿Una mente? Renovada, ¿cierto que sí? Por eso es que Efesios 4:23 dice, renueva el espíritu de tu mente. Y si usted no pasa por ahí, usted está condenado al fracaso. Porque lo hemos dicho varias veces, no hay nada más triste, más duro, más lo que usted quiera ponerle, que tratar de llevar una vida cristiana sin tener una mente cristiana. O sea, eso es lo peor. Por eso la recomendación a usted es, si usted ya le entregó su vida a Cristo y usted está yendo a una iglesia cristiana, pero usted se resiste a tener una mente cristiana, no pierda el tiempo, no lo vas a lograr, no vas a poder, es imposible. Ese proceso hay que pasarlo, hermano. Y entonces si uno no tiene una mente renovada, es decir, una mente que Dios aprueba, entonces no hay de otra. ¿Hacia dónde llegamos? Tendríamos una mente ¿qué? Reprobada. Claro, si no tengo una mente aprobada, entonces tengo una mente reprobada, ¿cierto que sí? Que ahí era donde queríamos llegar. ¿Estamos claros, no? Todo el recorrido que hicimos. Ahora sí vamos a Romanos
capítulo 1. Todo eso para llegar ahí a poder irnos a Romanos. Romanos capítulo 1, hermanos. Vamos a leer nada más primeramente un versículo que es el 28. Romanos 1, 28. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 1, 28. Y ténganlo ahí en Romanos que ahí nos vamos a quedar. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, ¿quiénes son ellos? Porque ahí está diciendo, porque ellos, ¿cierto que dice ahí? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quiénes son ellos? ¿Ah? ¿De quién está hablando? A ver, por allá atrás, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son ellos? Porque ahí está diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quiénes son ellos? ¿De quién está hablando Pablo ahí? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, irnos un poquito más atrás, ¿cierto que sí? Entonces, si usted ve desde el versículo 18, está hablando de la culpabilidad del hombre. Cada vez que usted en la palabra, se haga esa pregunta, decir, ¿de quién estará hablando? ¿A quién se está refiriendo? La misma palabra te lo va a decir. O sea, no hay que buscar, no busque excusas, es que no es como nosotros vemos a veces una serie en la televisión que son de un productor que se llama Wolf, ¿lo han visto? O sea, Wolf, lobo pues, es un escritor, que a veces uno está viendo una película y cuando a veces va a ver el desenlace y comienza a salir la letra y dice, oye, ¿qué pasó? Entonces ya nosotros sabemos, esas series quedan así, ¿por qué? Porque continúan, entonces uno queda como así, decir, wow, ¿qué pasó? La Biblia no lo deja uno así, decir, ¿pero qué? ¿Qué pasó? No, léala y verá que ella misma le va a explicar todo, absolutamente todo. Entonces en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces de ahí en adelante empieza a hablar de una característica de unas personas en particular. O sea, son personas que lo que está diciendo ahí es que detienen con injusticia la verdad. Es decir, se mueven en un mundo ¿de qué? De injusticia, ¿no? ¿Qué es la injusticia? La ausencia ¿de qué? De justicia. ¿Y qué es la justicia? La voluntad de Dios. O sea, lo que Dios anhela, la voluntad del Señor es, lo conocemos como la justicia, ¿no? Por eso es que al que hace la voluntad de Dios se le llama justo, que ha sido justificado con el sacrificio de Cristo. Entonces, en medio de ese nacer de nuevo, se mete a la palabra para alinearse a lo que aquí está escrito. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Uy, ustedes están así. El justo por la fe vivirá, ¿cierto así? Entonces, el que no se sujeta a eso, ¿cómo se llama? Injusto. Entonces, todos esos que están aquí, que está hablando, son aquellos que, por medio de su injusticia, detienen la verdad. Entonces, de ahí en adelante empieza a hablar de ellos. Ahorita le vamos a caer a ellos otra vez. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, Pablo, que es el que está escribiendo la carta a Romanos, recuerda que Pablo tenía una persona a la que quería mucho. Ustedes se la saben, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Timoteo, ¿cierto? ¿Sí? El siervo de él, Timoteo, que era su Timoteo. A veces cuando uno tiene a alguien ahí, uno dice, ese es mi Timoteo, ¿no? Entonces, Pablo obviamente transmitía a Timoteo todos los consejos propios de lo que él ya había vivido, porque él anhelaba no solamente que Timoteo, sino todos aquellos. Por eso él decía, yo ya peleé la batalla y a mí me espera un galardón, y no solamente a mí, sino a quienes, a todos los que añoran la venida del Señor. Pero en particular había un interés particular por Timoteo, ¿no? Por eso es que hay muchos consejos que Pablo le da a Timoteo. Usted lee 1 Timoteo, 2 Timoteo, consejos de Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Entonces Pablo, en este tema de la libertad, él quería que Timoteo disfrutara de aquello que él ya estaba disfrutando, o por lo menos que había disfrutado, ¿no? Porque Pablo la tenía clara, ¿cierto que sí? Y les voy a leer, hermano, no vaya ya nada más, pero cómo tenía Pablo claro el concepto de libertad, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 5:1 dice la palabra, que también es escrita por Pablo a la iglesia de Galacia, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces Pablo la tenía clara, ¿no? Estáis libres con la libertad que nos dio ¿quién? Cristo. Y más adelantico en el 5:13, mire lo que él dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros. Entonces Pablo tenía claro, hermano, el concepto de la libertad y por eso él trataba de transmitir a Timoteo todo eso. Y entre los consejos que Pablo le da a Timoteo, le voy a leer uno que está en 2 de Timoteo 2:15 y él le dice a Timoteo, Timoteo, procura presentarte como un obrero, ¿qué? Aprobado, que no tenga nada de ¿qué? Avergonzarse, ¿no? Y entonces le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces ahí le está dando un secreto. ¿Tú quieres ser un obrero aprobado? Asegúrate de usar bien ¿qué? La palabra de verdad. ¿Y qué es usar bien la palabra de verdad? Sujetarse a ella. ¿O no les ha pasado a ustedes que a veces uno compra algún aparato y dice, y mira, él está disfrutando de ese aparato, ¿por qué? Hizo un buen uso del manual. ¿Cierto que sí? Que a veces la gente no lo usa, ¿no? A veces uno ve, cuando la gente compra cosas nuevas, uno ve cuando pasa la basura, recoger las cajas y todo eso, y entre todo eso ve ¿qué cosas? Los manuales. La gente bota los manuales. La gente no los lee. Pero los manuales, ¿para qué son? Para que uno pueda disfrutar de aquello que está comprando mejor, ¿no? Entonces, aquí está nuestro manual de vida, ¿no? Hay gente que quiere disfrutar la vida, hay gente que quiere las bendiciones de Dios y pasa por alto ¿qué? El manual, ¿no? Hay que someternos a él. Entonces, por eso le dice a Timoteo, procura presentarte como aprobado, eso sí, sin nada de que avergonzarte, pero asegúrate de que hagas un buen uso de la palabra de verdad. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, mire, esto de ser aprobado o reprobado es todo un proceso. Uno no es aprobado o reprobado de la noche a la mañana. ¿Usted no? Cuando uno hace un examen, a uno lo aprueban o lo aprueban en un examen, pero uno para presentar ese examen uno se prepara. Bueno, la gran mayoría de la gente, ¿no? ¿Cierto que sí? Cuando le van a aprobar un crédito a uno, eso no es que uno llega allá y, ¿cómo llama usted, Ever Molina? ¿Aprobado? No, eso le revisan los papeles, llaman, investigan, es todo un proceso. ¿Cierto que sí? Entonces, eso de ser aprobado y usar bien la palabra de verdad también es un proceso. Uno no puede usar bien la palabra de verdad si no la conoce. Y usted no la va a conocer si no se mete en ella. Por eso es que Juan 5:39 dice, escudriñen las escrituras, escudriñen, no se cansen. Mediten este libro, ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche. Eso quiere decir todo el tiempo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Ahora, que no vamos a entrar a profundizar porque Romanos lo dice ahí. De hecho, están todavía en Romanos, ¿cierto así? Ustedes dirán, pastor, ¿y qué es una mente reprobada? Bueno, la misma palabra lo menciona ahí. Si quiere lo leemos. Volvamos otra vez al que leímos ahorita, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Amén, hermanos. Para hacer cosas que no convienen. Entonces ahí primero dice, ¿qué es una mente reprobada? Aquella que hace cosas que no convienen. Ahora cualquiera decir, pastor, ¿y cuáles son las cosas que no convienen? Bueno, pues ahí está, hay una pequeña lista. Digo pequeña porque es inmensa, ¿no? Pero dice, estando atestados. ¿Saben qué es estar atestado o no? ¿Qué es un atestado? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un atestado? Los que han presentado, a ver, por acá, ¿qué es un atestado? ¿Sí saben qué es un atestado? ¿No? Por aquí sí sabe, ¿no? Tú sabes, Randa, obviamente, ¿sí? Es como una certificación, un diploma. Cuando uno le dice, uno presenta una solicitud de empleo, le dice, mándeme sus atestados. O sea, sus diplomas, lo que certifique que usted estudió, lo que garantice que usted es lo que dice que es. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando aquí dice, estando atestados de toda injusticia, es decir, hay muchas cosas que demuestran que realmente usted está en injusticia, ¿no? Por eso es que usted, es lo que estamos haciendo el ejercicio hoy, que usted a lo mejor piense que usted es libre y que usted tiene una mente aprobada, pero resulta que usted está atestado de mucha injusticia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, aquí dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora usted podrá decir, uy, qué salvada, pastor, nada de eso me cayó. Bueno, es que no he terminado. Dice, y no solo los que las hacen, sino los que se complacen con los que las practican.
¿Me entiende? Es una pequeña muestra de cosas que una mente reprobada practicaría, ¿no? Ahora hay mucho más allá. Ahora, ¿qué hace una mente reprobada? Todo lo que no conviene. ¿Y qué es lo que no conviene? Todo lo que va en contra de ¿qué? De la palabra. Por eso es que hay que hacer buen uso de la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo llega uno? Usted podría decir, pastor, me quedo, bueno, ahí voy, armando el rompecabezas de lo que es una mente reprobada. Pero ¿cómo llega uno a tener una mente reprobada? Y ese es otro paseo, ¿no? Entonces, la misma palabra nos lo dice. Amén, hermanos. Entonces, empecemos a ver algunas de las razones que ahí mismo en el libro de Romanos está diciendo de cómo es que uno llega a ese nivel de tener una mente reprobada. Versículo 21, arriba. Bueno, arriba en mi Biblia, no sé en el suyo. Pero versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿cuál es el primer paso para uno tener una mente reprobada? Primero, desechar todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Y dejarse llevar por su propia opinión. Hoy en día, hermanos, estamos en una sociedad en la que cada día todo lo que tiene que ver con Dios, ¿qué pasa? Se está desechando, ¿no? Se está sacando. Entonces la gente tiende a desechar a Dios, porque a veces creen que desechando a Dios no va a tener uno a quien dar cuentas. Entonces pueden dejar de vivir una libertad y vivir en un libertinaje, ¿no? Pero ese es el primer paso, hermanos, desechar a Dios por razonamientos humanos. O sea, recuerde eso, ¿no? Todo eso que se está moviendo fuertemente hoy en día, lo único que está haciendo es desechar la verdad de Dios, lo que Dios ya estableció desde hace mucho tiempo, como deben ser las cosas. Ya la familia no es como Dios la estableció, sino como esta ideología de ahora nos la quiere vender. Ya inclusive, usted sabe, ¿no? Ya, ahorita ya no hay ni hombre ni mujer como Dios lo creó. La palabra dice, Dios creó varón y hembra, ¿no? Ahora no. Ahora ya no hay cuántos tipos de géneros y todo ese asunto que quieren vender. Y la gente lo compra. ¿Entiende? Pero, primer paso, hermanos, desechar a Dios por razonamientos, ¿qué? Humanos, cosas que de hombres que quieren sembrar y nada que ver con eso, ¿no? Juan 3:19 dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, ¿no? La gente no le gusta la luz, hermano, ¿por qué? Porque mientras estén en las tinieblas todo está ¿qué? Oculto, nadie lo ve. Pero acuerde que entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Dice el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, ¿no? Salmo 81:12 dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Entonces, primer paso, hermano, para tener una mente reprobada, desechar la sabiduría de Dios e inclinarse por sabiduría humana, que ya sabemos que es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica, ¿no? Primer paso, ¿no? Segundo, más abajito está en el versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, ¿no? Cambiar la verdad de Dios, hermano, por eso la palabra insiste mucho, compra la verdad y ¿qué? No la vendas, no cambie la verdad de Dios por nada, hermanos, por nada. Aquí está la verdadera verdad, la única, la que es absoluta. Todo lo demás es relativo, todo lo demás es manipulable, es manejable, lo que a uno le funciona, a otro no. Pero sométase a la voluntad de Dios, a la verdad que está aquí. No negocie eso para nada, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Por eso es que las advertencias del Señor son claras siempre, ¿no? En estos tiempos finales van a venir, ¿qué? Engañadores. ¿Con doctrinas de qué? De demonios. A veces la gente cree que doctrinas de demonios es todo lo que tiene que ver con, wow, con los muertos y todo. No, doctrinas de demonios es lo que les acabo de hablar ahorita. Toda enseñanza cuya sabiduría esté alimentada por cosas terrenales, es decir, que no venga de Dios, son doctrinas de demonios. Toda enseñanza que sea terrenal, animal, diabólica, es decir, que la sabiduría no venga de Dios, es doctrina de ¿qué? De demonios. Todas esas falsas doctrinas que usted ve en las iglesias son doctrinas de demonios. No crea que solamente lo que habla ahí de pisarle la cola al diablo y el diablo y Satanás y los demás. No. Toda enseñanza cuya sabiduría sea terrenal es doctrina de demonios que habla la palabra, ¿no? Que van a venir en esos tiempos finales, ya lo estamos viendo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? O sea, cuando uno considera otra información que no sea la palabra,
está uno desechando la verdad de Dios. Mira lo que le pasó a Eva. Eva tenía la verdad de Dios, ¿cierto que sí? Dios ya le había establecido cuál era su voluntad para con ella, ¿no? Vino el enemigo y le siembra cizaña, le dice, pero tranquila, no vas a morir, con que Dios te dijo eso no va a pasar, tranquila. Y entonces le vendió la contraoferta que ese sistema siempre nos ofrece, que va en contra de Dios. Y Eva dudó, y como dudó, fue atraída, y como fue atraída, fue seducida. Entonces cuando fue seducida ya no pudo hacer nada porque su voluntad se redujo a cero y entonces cayó. ¿Cierto que sí? Entonces, por eso dice la Biblia, no deis lugar ¿a quién? Al diablo, no deis lugar al diablo. Las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Recuerde eso lo he escuchado ¿cuántas veces? Muchísimas veces, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces recuerde, desechar la verdad de Dios por cosas humanas, primer paso, ¿para qué? Para que uno tenga una mente reprobada. Otra razón está en Hebreos, hermano, voy a ir a Hebreos un momentico. Hebreos capítulo 5, en el verso 11, hay otras razones ahí. Hebreos 5:11 dice la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, otra causa, otra razón, hermano, otro check que uno podría decir que lo encamina a uno a tener una mente reprobada es la falta de crecimiento espiritual. Si usted no crece en la palabra, obviamente, usted es candidato uno a tener una mente reprobada, ¿no? Por eso es que Pablo le decía a la iglesia, a ustedes, ¿por qué siguen siendo niños? O sea, dejen de ser niños. Vea, si yo cuando era niño yo hacía cosas de niño, pero ya no. Ya dejé de hacer cosas de niño. Hay que crecer. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente que está, hay mucha gente que está en la mayoría de las iglesias, ¿por qué están ahí cautivos todavía y no salen de ese caparazón o de esa zona de confort? ¿Por qué? Porque no crecen espiritualmente. Porque se resisten ¿a qué? Al compromiso de meterse en la palabra, de escudriñar las escrituras, de conocer a la persona de Cristo, de caminar con Él, de crecer con Él. Por eso las oraciones de Pablo a la iglesia siempre eran las mismas. Yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que crezcan en el conocimiento de la verdad. Es la única manera de salirse de ahí. Si no, siempre van a permanecer cautivos. Y a la medida que permanezcan cautivos, van a estar ¿qué? Bajo el yugo de la esclavitud. Ahora, si usted ya salió de ahí y está aquí, tiene que trascender ahí. Acuérdate que aquí, hombre natural, ¿no? No quiere nada con Dios. ¿Cristiano qué? Carnal. ¿Cristiano? Espiritual. Pero si usted se queda aquí como cristiano carnal ahí y quedó ahí, no peca, dejó de pecar, aguantando, resistiendo, un día más y no pequé, otro día más, usted no está viviendo su cristianismo, usted está sobreviviendo. Pero aquí en tu mente todavía anhelas cosas que hacías allá. Y entonces lo que uno anhela en su mente, uno lo desea. Y si uno lo desea, uno lo va a perseguir. Y entonces es cuestión de tiempo para que el que piense como antes, viva como antes, ¿no? Ya ustedes eso lo manejan. Amén, hermano, ¿o no? Entonces la tercera causa es eso, hermanos. Falta de crecimiento espiritual. Entonces mire, todo eso que les estoy diciendo nos tendría que llevar a una meditación, digámoslo ahí. Recuerden lo que es meditar, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es meditar, ¿no? Meditar no es lo que le enseñan a uno de cierre los ojos y póngase en posición de flor de yo no sé qué y ponga la mente en blanco. Eso no es meditar. Meditar es estudiar, analizar detalladamente algo para que por medio de ese entendimiento de ese algo usted pueda tomar decisiones. Por eso la Biblia nos dice que hay que meditar en la palabra, es decir, estúdiela, entiéndala, analícela y por medio del entendimiento de la palabra tome decisiones para su vida. Eso es meditar, ¿no? Entonces hay algo que, con base en lo que hemos estado hablando, algo en lo que tenemos que meditar, analizar. Y es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, que nos hagamos un análisis de si estamos o no estamos, si estamos aprobados o estamos reprobados, porque dice la palabra que cada uno se examine si está o no está, ¿dónde? En la fe. A no ser de que estés reprobado, porque definitivamente si usted está reprobado, es decir, como uno es lo que tiene en la mente, entonces una persona reprobada es una persona que tiene una mente reprobada. Si usted está reprobado,
usted no sabría realmente, no tiene la capacidad de saber si está o no está en la fe. Porque lo que tienes aquí en tu mente, que es reprobada, solamente tiene pensamientos de ¿qué? De este mundo acá, antes de que le entregaras tu vida a Cristo, ¿no? No tienes la posibilidad de ver las dos caras de la moneda, ¿no? ¿Cuándo tiene uno posibilidad de ver las dos caras de la moneda? Cuando usted le entrega su vida al Señor y la nueva criatura comienza a ser alimentada con la palabra de tal manera que esa nueva criatura sea consciente de lo que era antes. Y entonces uno comienza a decir, es que mi pasada manera de vivir, es que ya soy nueva criatura, ¿entiende? Pero si usted no tiene esa capacidad es porque usted tiene una mente todavía, ¿qué? Reprobada, es carnal solamente. Amén, hermano, ¿o no? Amén, ¿o no? ¿Estamos aquí o no? Entonces hay que examinarse, o sea, eso es clave. O sea, de que nosotros nos hagamos esa pregunta si realmente somos o no somos libres, ¿no? Y entonces nos lleva a hacernos esa pregunta, ¿estamos o no estamos en la fe? ¿Soy o no soy? ¿Ser o no ser, no? Y es una pregunta de vida o muerte. ¿Amén o no? ¿Por qué es de vida o muerte? Porque eso es, ¿estoy o no estoy en Cristo? ¿Es de vida o muerte? Sí, eso depende de nuestra eternidad, hermanos. De que cada uno de nosotros se pese y diga si estoy o no estoy. Porque lo más triste es que usted crea que está cuando no está. Es mejor que uno diga no estoy, a creer que está cuando no está, ¿no? Entonces, por eso es una pregunta de vida o muerte. Y la respuesta depende de nuestra eternidad, con o sin Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si estamos o no estamos en la fe? Porque son preguntas que a uno lo tiene que ir llevando, ¿no? ¿Cómo sé yo si estoy en la fe o no? Hay mucha gente que pregunta eso y gente, vea, hay gente que lleva años en las iglesias y sigue preguntándose eso. Pastor, ¿y yo cómo sé si realmente yo tengo a Cristo? ¿Han visto eso o no? Hay casos de esos, hay gente que lleva años en la iglesia y sigue preguntándose eso. No debería, usted tiene que hacerse un examen ya y decir, ¿estoy o no estoy en la fe? Porque dice, si usted no es capaz de saber si está o no está en la fe, es porque usted tiene una mente, ¿qué? Reprobada. Usted ni piense más. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos en la fe, hermano? Eso es clave porque les decía ahorita, la mayoría de las iglesias están llenas de gente que no saben si están o no están en la fe, que ni siquiera se pesan si han nacido o no han nacido de nuevo. No se pesan, ¿no? Recuerde que el ser cristiano no es simplemente porque yo me salí de la católica y me vine para acá. Eso ya ustedes lo han escuchado muchísimas veces, ¿no? El hecho de estar en una iglesia cristiana no te hace cristiano. No todo el que viene de Israel es israelita. No todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano, ¿no? Eso lo tenemos que tener completamente claro, ¿no? Cristianismo no significa cambiarse ni del lugar donde uno se congrega, ni nada de eso, ¿no? Entonces, hay que hacerse varias preguntas, ¿no? Una de ellas podría estar ahí mismo en el libro de Romanos. Vamos a traer el libro de Romanos que estábamos allá. Romanos 10:8. Es una de las primeras preguntas que uno tendría que hacerse. Romanos 10:8, hermanos, dice la palabra del Señor. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, primera pregunta que uno tendría que hacerse. Todos los que estamos aquí, usted ¿ya usted hizo la oración del arrepentimiento? Es la primera, ¿no? No es la única. ¿Ya la hizo o no la hizo? Porque hay gente que, vea, hay gente que lleva años yendo a la iglesia y nunca ha hecho la oración del arrepentimiento. Y le digo eso que digamos, es una primera pregunta que hay que hacerse, pero no cree que es suficiente, ¿no? Porque hay gente también que cree que porque la hizo, ya son salvos. La oración del arrepentimiento solita no salva, hermanos. Es el primer paso, está bien. Te pasa de muerte a vida y todo eso, pero no crea que porque ya la hizo, ya usted la hizo. O sea, sí la hizo la oración, pero no crea que ya usted alcanzó la salvación, ¿no? Ahí empieza el proceso, ¿no? Pero sí es una buena pregunta que hay que hacerse. ¿Ya usted la hizo o no la hizo? ¿Ya usted realmente de una manera genuina le pidió perdón a Dios por sus pecados? O sea, con un arrepentimiento genuino, ¿lo hizo o no lo hizo? O sea, porque cuando uno confiesa eso, hermanos, por ejemplo, ahorita más tarde vamos a tener la cena del Señor aquí. Cuando uno hace la oración del arrepentimiento, uno está reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz y lo está haciendo de uno. Y está permitiendo que esa sangre que Él derramó en ese madero lo limpia a uno de todo pecado. Entonces, hay que entender dos cosas de eso, hermano. Hay mucha gente que cree
que sí, que tiene fe en el Señor, pero no hace la oración del arrepentimiento, no lo confiesa. ¿Eso qué es? Cobardía, ¿no? Sí, yo creo que Él murió por mí y creo en Él y creo en su sacrificio, pero no lo confiesa. Cobardía. Amén. Ahora, hay gente que lo confiesa, pero no cree. Hipocresía. Entonces ninguna de las dos sirve. Aquí lo que sirve es que usted crea de corazón, porque con el corazón se cree para justicia, y lo confiese. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Hay que hacer las dos cosas. Entonces, ¿ya lo hizo, sí o no? ¿Ya hizo la oración del arrepentimiento? ¿No la ha hecho? Ese es el primer paso para saber si estamos o no estamos en la fe, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Qué más? Bueno, Romanos 8:16, más atrasito ahí, ¿dónde estábamos? Romanos 8:16 dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tan seguro está cada uno, qué tan seguro estamos cada uno de nosotros de que realmente somos o no somos hijos de Dios? Porque ahora usted dirá, pastor, pero si yo ya el primer paso ya lo pasé, ya hice la oración. Sí, pero vea, hay gente que ha hecho la oración del arrepentimiento y por años siguen preguntándose todavía: ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que el Señor me perdonó? ¿Será que soy hijo de Dios o no? ¿Será que el Señor está en mí? Entonces, ¿tiene o no tiene usted certeza de que el Señor está en usted? Porque dice que el Espíritu de Dios nos da convicción. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿tenemos o no tenemos esa certeza, hermanos, de que el Señor realmente nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha limpiado? ¿Usted se siente limpio o no? ¿O todavía se siente sucio? Eso es lo que venden en las iglesias también, de que la gente le entrega su vida al Señor y hace suyo el sacrificio, pero siguen vendiéndole aquello de que la gente necesita sanación y necesita liberación y todo ese asunto, porque el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Eso es lo que venden en muchas iglesias, hermanos. Entonces, primero, usted ya hizo la oración del arrepentimiento, ya le entregó su vida al Señor. Está bien, es el primer paso. Usted tiene convicción, realmente está completamente seguro de que el Espíritu de Dios está en usted, que Cristo lo ha rescatado, que usted ha sido limpiado con su sangre. ¿Sí o no? Vaya preguntándose. Y hay una tercera, hermanos, que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces, con base en todo eso, ¿realmente ha ocurrido en usted un nuevo nacimiento? Porque hacer la oración del arrepentimiento está bien, es uno de los pasos. Tener esa convicción de que realmente el Espíritu de Dios está en uno y que Dios nos ha rescatado, nos ha llevado de muerte a vida, está bien. Pero el proceso del nuevo nacimiento como tal está dando en usted los frutos que realmente dice la palabra que tiene que dar. ¿Como cuáles? Acabo de decir, el nuevo nacimiento tiene que ir acompañado de frutos. Que haya en usted esa convicción de decir: sí, yo reconozco al viejo hombre, digámoslo así. Porque ¿sabe quién es el que reconoce al viejo hombre? ¿Quién lo reconoce? La nueva criatura, nadie más. Si usted no es capaz de distinguir al viejo hombre y saber que hay una nueva criatura, es porque usted no ha nacido de nuevo. Lo que hay en usted es la misma naturaleza caída de siempre. No hay en usted una pasada manera de vivir, hay una única manera de vivir, que es la misma que siempre ha tenido. Amén, hermanos, ¿o no? Que usted pueda identificar en su vida si realmente hay cosas de lo que usted era que ha ido, ¿qué? Desechando. Efesios 4:22. Despojándose de esa vieja naturaleza que está viciada. Hay cosas en su vida que usted es consciente que se ha despojado, ¿sí o no? Si no hay cosas en la vida de uno que uno diga: mira, yo ya me despojé de eso, que hace parte de mi vieja naturaleza. Usted tiene que hacer un inventario, a ver cuáles de esas cosas usted ya se ha despojado. Y si no hay nada de lo que usted se ha despojado, es porque usted todavía sigue aquí. O sea, no ha habido un nuevo nacimiento en usted. Amén, hermano, ¿o no? ¿Cómo se manifiesta también que uno ha nacido de nuevo, hermanos? En el trato con los demás también. Primero, su relación con Dios, obviamente la vida de uno que es transformada, porque es un proceso de conversión, pero también el trato con los demás. Y en la medida que el trato con los demás vaya en línea a lo que espera Dios de una nueva criatura, los demás lo van a percibir porque va a ser visible, ¿no? Uy, esa persona ya no es lo que era antes, yo la conocí. Y no faltará aquel que te diga: yo no te creo. ¿Tú dices que eres cristiano? No sé, si yo te conocí como eras antes. Entonces usted le tiene que decir, como el Señor le dijo a algunos, ¿no? Está bien, si quieren no me crean a mí, pero créanle ¿a qué? A mis obras. Créanle a la forma en la que vivo. Créanle a la forma en la que me desempeño, me comporto ya en sociedad. Estén o no me estén viendo, créanle a eso.
No me creas a mí, a lo que hablo, si quieres, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, son preguntas que uno se tiene que hacer, hermanos, para saber si está o no está en la fe. Y créanme que cada uno de nosotros está lo suficientemente capacitado para saber si está o no está. Cada uno sabe. Nosotros sabemos que hay 3 que saben, ¿no? Pero pensemos en nosotros. Dios lo sabe, obviamente, los demonios también, pero pensemos en nosotros, que somos los que tenemos que saber si estamos o no estamos en la fe. Hágase esas preguntas. Si usted ha nacido de nuevo realmente, que involucra, si usted ya públicamente reconoció al Señor, le entregó su vida a Él, si tiene esa convicción dentro de usted que realmente el Espíritu de Dios está ahí, de que el Señor lo ha rescatado, de que ya usted no es la misma persona que era antes, que ha iniciado en usted un proceso de transformación, que hay una pasada manera de vivir que usted mira y que desprecia, como decía Pablo, aquello lo tengo como ¿qué? Como basura, porque no sirve. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, definitivamente. O sea, y aún dentro de nosotros, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién es la persona de nosotros que lo tiene que hacer? ¿O que lo va a hacer? El nuevo hombre, ¿cierto decir? La nueva criatura. La nueva criatura es la que identifica al viejo hombre y comienza ¿a qué? Apoyado, como le decía Pablo a Timoteo, haciendo un buen uso de la palabra de verdad, comienza a desechar todo aquello. ¿Para qué? Para poder presentarse ante Dios ¿cómo? Como un obrero aprobado, que no tenga absolutamente nada de qué avergonzarse. ¿Estamos claros en eso, hermano, o no? ¿Amén o no? Entonces, después de que uno se ha hecho ese autoexamen, obviamente, cada uno tiene que saber, y si le vuelven a preguntar, ¿usted está en la fe, sí o no? Claro que sí. Yo le entregué mi vida al Señor. Tengo convicción de que su Espíritu está en mí y que me ha rescatado y me ha limpiado. Y además estoy en un proceso de conversión en el cual mi nueva criatura está en ese proceso de desechar todo aquello que yo era antes, porque las cosas viejas pasaron y Dios hace en mí cosas nuevas. Y además porque estoy haciendo un buen uso de la palabra de verdad. Amén, hermanos. ¿Estamos claros o no? Nada más para reforzar eso, recuerden características de los que son hijos de Dios que también nos ayudan a saber si estamos o no estamos en la fe. ¿Por qué es importante saber si estamos o no estamos en la fe? Porque en la medida en que estemos en la fe, vamos a tener una mente ¿qué? Aprobada, ¿cierto que sí? Y si tenemos una mente aprobada, no vamos a ser esclavos de una mente reprobada, ¿no? Acuérdense que los hijos de Dios, hermanos, como dice 1 Juan 5:2, dice la palabra, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, primero, usted tiene una mente aprobada si usted guarda los mandamientos del Señor, es decir, si usted es hijo de Dios. Guardar los mandamientos del Señor, ¿qué es? Sujetarnos a ellos, cumplirlos, guardarlos, ¿no? 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no? El que tiene una mente aprobada, obviamente, no practica pecado, ¿no? Porque, ¿se acuerdan cuando hablamos allá? ¿Qué es tener una mente reprobada? Cuando uno hace cosas que no convienen. Pero si uno se sujeta, digamos, a lo que dice Gálatas 5:22, viviendo en el fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Amén, hermanos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, son características, hermanos, de una persona que tiene una mente aprobada. 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros cada vez que avancemos, hermanos, vamos a irnos pareciendo ¿a quién? Al Señor, ¿no es cierto así? Porque en la medida en que nosotros nos metamos aquí y hagamos buen uso de la palabra de verdad y hagamos sus pensamientos, vamos a tener la mente de Él. Si tenemos la mente de Él, va a haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. Y si hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Él, vamos a caminar como Él anduvo, ¿cierto? Y si caminamos como Él anduvo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros caminamos como Él anduvo? Siguiendo lo que está escrito, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué dice el versículo aquel? No. Sí, pero él dijo ahí, él dijo algo, dijo, tiene que andar como yo anduve. ¿Quién completa esta primera parte?
Exactamente. El que dice que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve. Entonces, mire, todo lo que llegamos allá, para andar como él anduvo, y entonces eso nos garantiza permanecer en él. Y si permanecemos en él, tenemos una mente, ¿qué? Aprobada. Y si tenemos una mente aprobada, somos libres. Aunque seamos esclavos de él, pero somos libres. Amén, hermano, ¿o no? Así es, la misma palabra se interpreta solita, ¿no? Ahora, cada uno, eso suena muy bonito, ¿en qué? En lo legal, ¿no? Aquí suena muy bien, muy bonito y todo eso, pero recuerde, cada uno tiene su libre albedrío, ¿no? Cada uno tiene la libertad de decidir cómo quiere vivir, ¿no? Hoy, los que estamos aquí, usted en el video, usted ha visto que tenemos la posibilidad de decidir si queremos vivir con una mente aprobada o reprobada. Aprobada, si nos sometemos a lo que dice Dios, lo consideramos a Él y consideramos todo lo que Él ha establecido en su palabra para que vivamos en esa senda, ¿no? O reprobada, como aquello que dijo allá, porque aquellas personas viviendo en su injusticia no consideraron a Dios para nada. Y más bien se fueron escuchando todas las falacias, la fantasía, las fábulas de este sistema cada vez más anticristiano, ¿no? Y entonces, como no quisieron escuchar a Dios, dice Él, los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Y ya todos sabemos qué pasa cuando uno hace cosas que no le convienen. ¿Qué pasa cuando uno hace cosas que no le convienen? No le va bien. ¿Cierto que no? Todos lo sabemos. Eso no es un lenguaje teológico, ni es un lenguaje metafórico, ni nada. Siempre que usted haga algo que no le conviene, le va a ir mal. Por eso haga cosas que le convengan, ¿no? Que lo beneficien. Y no hay nada más beneficioso para la vida del ser humano que las cosas que vienen de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque solo pensamientos de bien tiene Él para nosotros. Eso lo sabemos, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Pero bueno, entonces, tranquilo, o sea, cada uno tiene la libertad de decidir. Acuérdese del principio que manejamos en la iglesia. Si usted dice que es de Dios, Él espera todo de usted. Pero si usted no dice que es de Dios, tranquilo, tranquila. Dios no espera absolutamente nada, ¿no? Puede seguir así si es que usted cree que ese es su mejor estilo de vida, ¿no? Entonces, si usted ya le entregó su vida al Señor, nada más entienda eso. Hay expectativas de lo que el Señor anhela, ¿no? ¿Te acuerdan de aquella parábola o la historia que contó el Señor de aquel que limpió su casa y no la arregló y la dejó ahí vacía? Y entonces vinieron los demonios y dijeron, uy, está vacía, metámonos ahí. Vinieron, ¿se acuerdan de eso? Entonces no deje su mente, ¿sabes? Si usted le entregó su vida al Señor, está bien, pero no deje espacios ahí, comience a limpiar, a destruir, a arrancar y comience a sembrar, a edificar ahí pensamientos de Dios aquí en su mente, ¿no? Para que tenga la capacidad de poder resistir, ¿no? Recuerde que la única forma de resistir al enemigo, ¿cómo es? Sometiéndose a la palabra, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, bien. Nada más termino con esto, hermanos. Una recomendación que está en el libro de Romanos 12:2. Ya todos la conocemos. Dice la palabra en Romanos 12:2, hermanos, que no nos conformemos a este siglo. O sea, cuando habla de este siglo está refiriéndose a este sistema en el que estamos viviendo. Es un sistema cruel. Por ahí también se le habla en otro versículo que esta es una perversa generación, ¿no? Esta es una perversa generación. Entonces, no nos conformemos, hermano, no tire la toalla, como dicen por ahí los voceadores, no se rinda. O sea, cada vez es más complicado, pero no nos conformemos a eso. O sea, muestre su inconformidad, indígnese de la forma en la que se está moviendo este sistema. No nos conformemos a este sistema, sino que más bien, hermanos, vayamos ¿a dónde? A la renovación de nuestro entendimiento para que nosotros podamos, por medio de una mente renovada, Efesios 4:23, por medio de una mente aprobada, entender, comprender cuál es la verdadera y santa voluntad de ¿quién? Del Señor. Que ahí es donde está lo que a nosotros nos conviene. No haga cosas que no le convengan. Lo que a nosotros nos conviene, ¿qué es? Someternos a la palabra del Señor. Ahí es donde está nuestra verdadera libertad, hermanos. ¿Amén o no, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Nada más piense en eso. Espero que usted se quede meditando en eso. Y nunca termine de estarse examinando, ¿no? ¿Estoy o no estoy en la fe? ¿Estoy o no estoy en Cristo, no? Recuerde nada más, usted ya le entregó su vida al Señor. Usted tiene convicción de que realmente el Espíritu de Dios está en usted, que el Señor lo ha limpiado con su sangre, que lo ha rescatado y que su vida, su nueva vida en Cristo esté dando los frutos
que realmente se esperan de un verdadero y auténtico hijo de Dios. Es decir, que ya no tiene una mente reprobada, sino que ahora tiene una mente aprobada, haciendo cosas que le convienen, en línea a la palabra, haciendo buen uso de la palabra de verdad, ¿no? Que era el consejo que Pablo le daba a Timoteo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la posibilidad que tenemos hoy de siempre esas oportunidades de pesarnos, de meditar un poco, de estremecer un poquito el caminar que hemos llevado y saber qué tipo de cristianismo estamos llevando, Señor. Si es un cristianismo alineado a tu palabra o no, si es un cristianismo simplemente por moda, si es algo forzado, si es algo voluntario, si es algo que nace. Pero así como tú le decías a las iglesias, yo conozco tus obras. Sabemos, Señor, que tú conoces qué es lo que a nosotros nos mueve, Señor. Eso lo sabemos, Señor. Pero qué importante es que nosotros mismos meditemos en qué es lo que nos mueve, Señor. Qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos impulsa, Señor. Y ojalá que cada uno llegue a la conclusión de que no sea otra cosa más que ese anhelo, ese ferviente deseo de poder algún día estar a tu lado, Señor, cara a cara contigo, Señor. Pero sabemos que para que eso se haga realidad, hay un trayecto que hay que recorrer. Hay una guerra que hay que lidiar. Hay batallas que pelear. Y hay frutos que demostrar también. Así es que te damos gracias por eso, Señor. Si hubiera hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, alguna persona que hoy entendió que realmente ahorita que hicimos ese autoexamen, usted puede llevar años en una iglesia, puede que nunca haya ido, pero realmente no cumplió ninguno. Nunca públicamente has confesado tu fe en Cristo, ni siquiera, obviamente, si no has entregado tu vida al Señor, no tienes convicción de que Él está en ti, mucho menos. Y tu vida, por más que lleves años en las iglesias, no da el fruto de lo que debería ser un verdadero cristiano, sino que más bien la gente sigue viendo en usted lo mismo que siempre ha visto, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido un nuevo nacimiento, ¿no? Pero no más. Hoy es tiempo de que marques un antes y un después de tu encuentro personal con el Señor. Y ahí donde está usted puede decirle, ahí en el video, aquí en la iglesia, si hubiera alguna persona, hombre o mujer, que hoy haya reconocido esa necesidad de entregarle su vida al Señor, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día, escucha tu palabra, Señor. Y hoy entendí que realmente tengo y sigo teniendo una mente reprobada, Señor. Y algo que caracteriza a una mente reprobada es que hace cosas que no convienen, es decir, en contra de tu voluntad, en línea a la injusticia, Señor. Hoy lo entendí. Pero no más. Ya sé que el primer paso, Señor, para este nuevo caminar contigo es que con mis labios yo confiese, Señor, que realmente tú eres mi Señor, Señor. Que valoro el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Que hago mío ese sacrificio y que arrepentida como nunca antes te pido perdón, Señor. Por todo lo que sé que he hecho en contra tuya, en contra de tu santidad, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme, aunque yo no lo merezca, Señor. Y de la misma manera, yo también perdonaré a aquellas personas que me han lastimado, aunque tampoco lo merezcan, Señor. Y ponme en gracia con aquellas personas a las que yo sé que he lastimado, para que me perdonen también, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, porque vine sin ti o empecé a ver este video sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, ¿no? O sea, siempre le felicitamos porque no es una decisión fácil. Y si fue genuino el arrepentimiento que usted mostró en la oración, déjeme decirle que genuino también es un nuevo nacimiento. Y de aquí en adelante empieza para usted una nueva vida en Cristo. La Biblia habla del nuevo vivir en Cristo, ¿no? De lo que uno debería demostrar en ese proceso, porque es un proceso, no cree que usted ya de hoy a mañana ya vas a hacer, todo el mundo va a hacer visible los cambios grandes que han habido en ti. No, es un proceso poco a poco, es una carrera de resistencia, pero lo importante es que el proceso se vea en avances, ¿no? A veces hay gente que arranca un proceso y resulta que uno nunca ve ningún avance, ¿no? Pero es bueno que se vaya viendo, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, que está aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana.
87725957, mi número, el pastor Eber Molina, y 8842-2408, el pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos colaborar, ¿no? Todos los domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, está el programa Sinceridad, ahí en Radio Urbano. Usted puede poner la radio o en internet, se mete al www.urbano106.com, ahí está radio en vivo y el chat, y usted puede interactuar con nosotros ahí. Que el Señor los bendiga, un abrazo, y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿no?